Buenas noches, hermanos, hermanas, siervos de Dios, siervas de Dios. Buenas noches a los hermanos de distintas partes del mundo, como digo siempre, ¿no? Dios los esté bendiciendo en esta hora, la hora que sea, ¿no? Porque acá ya son las 22 horas y del otro lado del mundo estará amaneciendo, ¿no? Y cuando allá está anocheciendo, acá estamos amaneciendo. Por eso Dios los esté bendiciendo a todos, a mis hermanos que me mandaron el otro día ahí cerca de la India, por ahí. Las cosas que está haciendo Dios, ¿no? En sus vidas, en su pueblo, ¿no? Grande Dios, ¿no? Poderoso es Jesús. Y coincidíamos con la palabra que yo había dado el miércoles. Gloria a Dios, grande el Señor. Que esté obrando en sus vidas con estos siervos. Voy a bajar un poquito porque a veces Facebook no permite música, entonces el audio queda mudo y no quiero quedar mudo, ¿no? Hoy le pasaba esto a una sierva ahí en la radio y yo le decía y después se cortó la transmisión y le dije por qué era, qué podía hacer, porque lo busqué yo por Google y puede ser por no tener derecho de autor de la música, ¿no? O de la alabanza que uno pasa, queda mudo, el Facebook queda mudo, no se puede escuchar. O a veces también por la señal. Pero mayormente es por no tener derecho de autor. Si uno paga el derecho de autor, los derechos para poder pasar esa música a veces pasa igual pasa. No hacen diferencia. Y hoy el tema era del testimonio de Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso aquel que esté conectado, varón, sea mujer, que tenga algún testimonio, aunque sea cortito, ¿no? Me gustaría leerlos. Porque yo hoy voy a hablar un poco del testimonio que hizo Dios en mi vida, ¿no? Del milagro de Dios en mi vida. No muchas veces lo hago, pero hoy estaba escuchando una prédica y me llevó a eso, ¿no? A hablar de los testimonios de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, porque son sus testimonios que debemos hablarlo, como predicarlo también, ¿no? O sea, lo que Dios hizo en nuestra vida, lo que hizo con usted, lo que hizo con usted mujer, con usted varón, lo que hizo conmigo, lo que hizo en la vida de mi hija, mayormente en la vida de mi hija más chica, en lo que está haciendo en la vida de mis nietos, ¿no? Son testimonios grandes, todos testimonios, no hay testimonio que sea chico, son todos testimonios grandes y poderosos de Dios, ¿no? Lo que hace Dios en nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo. El verbo hecho carne en Jesucristo, el que vino por nosotros, ¿no? Y nosotros no fuimos por Él, sino Él vino por nosotros, así lo dice su palabra. Y hoy era bendecido que se conectó, bendiciones. Y hoy era dar testimonio, así que cualquiera que tenga un testimonio, chiquito aunque sea, me gustaría que lo comparta, porque es testimonio de Dios, es testimonio de Jesús, y aquel que lo niega será negado con el Padre, dice su palabra, ahora voy a leer, que niega los testimonios de nuestro Dios, el que niega a nuestro Señor Jesucristo, seremos negados ante nuestro Padre Celestial.
Así lo dice su palabra. Entonces debemos dar testimonio de sus milagros en nuestras vidas. Y yo voy a empezar a dar mi testimonio, cómo comenzó todo ese desierto en mi vida, ¿no? Cómo Dios cambió todo ese desierto. Pero, ¿cómo lo cambia Dios? Después me voy a llegar al punto ese, ¿no? Porque no siempre pensamos que lo cambiamos, que lo cambia Dios, pero Dios quiere todo, todo de nosotros, no solamente una parte. Y lo mío empezó de chico, empezó prácticamente a los 12 años. Empezó prácticamente a los 12 años, si mal no recuerdo, muy chico era. Fue intento de un abuso, ¿no? Hacia mi vida. Como yo lo dije en un tiempo atrás, van a ser 7 meses, más o menos que estoy predicando acá. Y no me da vergüenza porque el milagro de Dios en mi vida, ¿no? Un intento de abuso hacia mí, yo tenía 12 años y esa persona, ese hombre tenía como 35 por ahí. Y me salva, me salva de ser abusado físicamente, totalmente físicamente, digamos. Una vecina de ahí del barrio donde yo crecí, ¿no? Y el tipo sale corriendo, yo también salí corriendo, ¿no? Era chico, 12 años, en esa. Y eso acá estoy hablando y casi yo tenía, a ver, 12 años, años 70 y pico, por ahí. Sí, a ver, 60, 65, no sé, 60 y 65, 68, por ahí, cerca de los 70, ¿no? Del año 70. Criado inocentemente nosotros, ¿no? Entre comillas, porque a veces había otros que no. Y yo me voy corriendo a mi casa, ¿no? Llorando, pero no le dije nada a mi madre y me fui para el fondo. Gloria a Dios, ¿no? Pero me fui para el fondo. Y a la media hora cae esta vecina y le cuenta a mi madre lo que había visto. Donde mi madre me llama y yo le dije que era verdad, o sea, no, que sí, lo que había pasado. Y mi madre se fue a la casa la madre de este varón, de este muchacho, y se confrontó con ella, de muy mala manera. Y esta mujer era bruja, o sea, hacía brujería, todo eso. Y mi madre era católica, todos éramos católicos ahí porque mis padres eran católicos. Y bueno, no sé, quedamos en una religión católica, ¿no? Una doctrina católica, digamos. Eh, y mi madre se leía toda la Biblia, porque ella sí leía mucho la Biblia. Una Biblia grandota, gruesa, así, creo que era así, así, así. He contado 2 o 3 veces. De una manera u otra, mi madre estaba fortalecida, ¿no? Y nosotros no leíamos, o sea, 12 años, ni ahí leía yo. Eh, Después, más adelante, tuvimos la televisión de blanco y negro, ¿no? Que en esos tiempos, con antenas, 7 canales nomás. Y, y esta mujer, yo ahora de grande, ¿no? Uno después, ya cuando llegó a los pies de Cristo, uno de grande, se pone a pensar, sí, vino por maldad, queriendo hacer una maldad a mi madre, pero mi madre estaba fortalecida de una manera u otra, ya creía mucho en Dios.
Y eso rebota, o sea, no le pude, eso rebotó y al rebotar, muchos dirán que no, eso rebotó hacia mi persona, eh, y me agarra a mí, me agarra a mí. Este, empecé a sentirme raro, en un tiempo yo me empecé a sentir raro, raro y empecé a sentirme raro de ver a los otros chicos del mismo sexo de otra manera. Ustedes ya va entendiendo, ¿no? No hace falta que se lo explique. Terrible, terrible lo que me estaba pasando. No que no me había pasado hasta los 12 años. Me empezó a pasar los 12 años en adelante. Cuando mi madre compra la televisión, empezamos a ver las películas de Moisés en esos tiempos. Mi madre era de ver esas películas. De Moisés, de Jesús. Nosotros festejábamos la Navidad como festejamos todos los años ahora, ¿no es cierto? Uno festeja el nacimiento de Cristo, ¿no? Más allá que no sea la fecha exacta, pero uno festeja el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así lo hacíamos nosotros. Pero yo mirando la televisión, empecé a creer cuando miraba, veía la pasión de Cristo, veía a nuestro Señor Jesucristo como Él predicaba, como Él hablaba, pero la parte que más me impactaba era como, me impactó siempre, fue como Él era arrestado, ¿no? En la parte que Pedro le corta la oreja a un soldado romano y Él se la restaura, ¿no? Todos esos milagros que Dios hacía antes de eso también. Y cómo fue torturado, ¿no? Cómo llegó al monte del Calvario a ser crucificado por nuestros pecados, ¿no? Eh, pero lo más impactante para mí era como había resucitado, ¿no? Como después a los 3 días fue Magdalena, que fue la primera, creo que lo vio, fueron Magdalena y la Virgen María, a buscar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y no lo halló, ¿no es cierto? No lo hallaron. Creo que Magdalena fue la primera que lo vio. eh, sí, fue la primera que lo vio. Pero el Señor no se dejó tocar, no porque, a ver, Magdalena estaba inmunda, no porque ya habían visto lo que Jesucristo hacía en vida y adoraban al que estaba en vida y no creían que había muerto. Entonces por eso Jesús no se deja tocar, no era por otra cosa, no fue por otra cosa, antes de ascender a los cielos, ¿no? Como dice la palabra. Él no se dejó tocar porque no quería que sigan adorando al que había estado vivo, porque ahora estaba en espíritu, ¿no? Así estuvo 40 días con los apóstoles después, hasta que ascendió a los cielos. Y yo veía todo eso, ¿no? Y empecé a creer en un Dios vivo, ya a los 13 años prácticamente en un Dios vivo. Eh, Empecé a creer, pero todo eso me pasaba, todo eso seguía en mi mente. eh, Todo eso me pasaba, todo eso seguía en mi mente, me seguía torturando, ¿no? Torturando, ¿no? Y así fue todo, fue de a partir casi de los 12 años y medio, 13, después de eso que me pasó con ese varón, ese hombre grande, yo era chico, a sentirme raro, pero cuando yo me acercaba a Dios,
o sea, de una manera, quizás yo no sé, ahora, yo lo explico ahora, pero en ese momento no sé, no sé, cuando se me acercaba a Dios eso se me iba, ¿no? Se alejaba de mí. eh, por eso he escuchado muchos testimonios, ¿no? De mujeres y de varones que les ha pasado prácticamente lo mismo. Eh, Me han aguantado dos mujeres, ¿no? Acá en privado y por acá lo que le ha pasado, no voy a nombrar nombres porque no hay que nombrar, es su testimonio, el testimonio de Dios en su vida. Este, entonces, eso se iba cuando yo me acercaba a Dios, sin saber que yo me acercaba a Dios. Yo de alguna manera me acercaba a Dios a través de las películas, escuchando de Dios, de Jesús, y empecé a creer en un Dios vivo, todopoderoso. Entonces empecé a ir a la iglesia, iba a la iglesia católica, pero empecé a ir a la iglesia católica cuando no había nadie. Yo no quería que haya personas. Yo iba no estaba vacía la iglesia, ¿no? Cuando yo la veía que estaba vacía me metía adentro y me iba a un costado. Pero no iba a adorar, no iba a pedir a los santos, a nadie. Iba solamente a hablar con Dios, a pedirle a Dios, ¿no? Era chico, no sé las cosas que le pediría a Dios. Yo creo que le pediría a Dios que me sacara eso de sentirme así. Que era muy feo en mi vida porque yo no había nacido así, ni. Yo creo que Dios no me mandó al mundo así, porque muchas veces le reclamé a Dios. No, tremendo, ¿no? Lo que uno hace. Y así que fue mi vida. Muchas veces en el colegio, por ese desierto que estaba pasando, eso que había entrado en mi vida, eh, muchas veces de chico, ya a los 12 años, cuando iba a la primaria, muchas veces me quise tirar del segundo piso del colegio, de la escuela. Muchas veces me quise como matar, ¿no es cierto? De chico, de niño y de adolescente también. Y así fue pasando el tiempo, pero como le vuelvo a decir, cada vez que me acercaba a Dios, todo eso se iba. Cada vez que yo me alejaba de Dios, todo eso volvía. Terrible, terrible, terrible. Por eso escuchaba el testimonio de una mujer, tremendo testimonio, también parecido al mío. No digo igual, pero parecido, ¿no? Tremendo, también de chica. Como he escuchado de una sierva acá, de dos siervas acá, también parecido, no solamente a mí me pasó, me ha pasado a mucho. Por eso cuando escucho a teólogos que dicen que esto que no es así, que no es así, sí, yo quisieran que estuvieran en nuestro lugar para reconocer que realmente es así, que pasa, ¿no? A veces hay aquellos que dicen, sí es verdad, Jesús se llevó toda la cruz y, y las maldiciones generacionales, ¿no es cierto? Pero a ver, que hay, que existen porque hasta que no recibimos a nuestro Señor Jesucristo, eso está. A ver, que se van de nuestra vida, así, cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios, y somos bautizados, y nos afirmamos en la roca angular, todo eso se tiene que ir. No podemos seguir viviendo así. Tenemos que aferrarnos a la fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo. Por eso a veces no concuerdo con teólogos que hablan de eso, de que no hay maldición generacional. Y yo creo que hay hasta que nosotros recibimos en nuestra vida a Jesucristo, lo dejamos entrar en nuestra vida, a su Espíritu Santo.
Este, y bueno, y así fue toda mi niñez, prácticamente. Fui toda mi niñez, o sea, fue toda mi niñez así. Eh, que a veces me dicen, ¿por qué recordar eso? No, es bueno recordar. ¿Por qué es bueno recordar? Es bueno recordar para saber, para que no te olvides nunca de dónde Dios te sacó, a vos, mujer, a vos, varón, de dónde Dios me sacó a mí. Es bueno recordar de dónde nuestro Señor Jesucristo nos sacó. A veces muchos dicen, no, tenés que recordar, porque te trae a memoria. No, 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 no. Me traerá a memoria, pero hoy soy libre por la gracia de Dios. Hoy soy libre por la gracia de nuestro Padre Celestial. Me declaro libre también ahora, por la gracia, la misericordia, por siempre de nuestro Señor Jesucristo. Este, entonces, así crecí en adolescente, iba a bailar, me volcaba en el alcohol, me tomaba todo lo que había, hasta el agua de la zanja, como dicen los chicos, ¿no? Hubo algunas pastillas, también tomaba algunas pastillas, esto y el otro, y eh, estaba volcado en ello. Yo me había casi vuelto adicto al alcohol, hasta que fui al médico y el médico me dice, si no no dejaba de tomar, porque tomaba viernes, sábado y domingo nada más, pero el martes ya estaba temblando mis manos, transpirando. Lo dejé enseguida, el alcohol, no tomé más, no tomé más otras cosas. Este, pero no me daba cuenta que Dios estaba. El problema de uno en esa edad, ¿no? En ese tiempo, que uno no se da cuenta que Dios está. Dios está, porque a ver, a veces bendiciones que se conectó, Dios te bendiga, Jehová en la oración de bendiciones. Entonces, no te das cuenta que Dios está en nuestra vida, Dios está, Dios sigue estando, o sea, en ese momento no nos damos cuenta, pero Dios está. Bendiciones, Jehová, elaboraciones. Por eso es bueno recordar, porque muchos dicen, no, no recuerde que te hace mal. No, no, no me va a hacer mal ahora porque Dios es grande, porque la gloria de Dios es grande, no, no me va a hacer mal. Este, eh, no me va a hacer mal. Y yo creo que el testimonio de cualquiera no le va a hacer mal de otra persona que esté del otro lado si manda un testimonio chiquito de su vida, aunque sea, no le va a hacer mal. Es más, está reconociendo lo que Dios hizo en su vida y lo que sigue haciendo. Entonces yo me volqué al alcohol y así, cuando yo me acercaba a Dios, todo eso se me iba. Cuando yo me alejaba de Dios, todo se volvía peor. Ya a los 14 años, a partir de los 14 años empecé a tener esas pesadillas con los demonios. Imagínense, tremendo. 14 años de edad con esas pesadillas de los demonios en mi vida. Tremendo, tremendo, tremendo lo que uno pasa, ¿no? Eh, con esos que dicen que son mentiras, no, es verdad, espiritualmente es verdad, los incubos, sucubos son verdad, son demonios que entran en nuestra vida, de una manera u otra, entran en nuestra vida y nos van atormentando, ¿no es cierto? Tremendo, tremendo lo que las personas pasan, lo que me han contado que también han vivido es esto, y lo que he escuchado también una sierva de Dios que también estaba contando su testimonio hoy, eh, lo que pasó en su vida, ¿no? Tremendo, tremendo lo que pasamos. Y así comenzó a 14 años hasta que un día se me aparece el ángel de luz, Satanás, haciéndose pasar por Dios. Y por eso, escuche bien, a los 14 años yo me voy a acostar
porque nosotros, mamá, ya temprano nos hacía acostar, ¿no es cierto? A 14 años yo dormía con la luz apagada, la luz prendida, y ya tenía miedo de dormir por esto que me atacaban, tenía miedo de descontar, miedo, vergüenza, porque lo que me estaba pasando también, ¿no es cierto? Lo que el diablo hace en nuestra vida, ¿no? Cuando estamos indefensos, o sea, naturalmente, no sabemos que Dios está con nosotros. Eh, entonces, yo me acuesto, me acuerdo, me acuesto y, y de repente se me aparece una cosa blanca, una figura blanca, flotando en el aire, con un manto blanco, pero no se le veía la cara ni las manos. Y yo le digo, entonces esto me dice, vos crees mucho en mí, ¿no es cierto? Y yo le dije, sí, sí, sí. Entonces él me dice, grandes cosas tengo para tu vida. Y yo le decía, sí, gracias, señor, le decía yo, sin saber quién era. Sin saber quién era, que hoy puedo decir que no era Dios, porque a Dios no lo ve nadie. Hoy puedo decir que no era Dios porque a Dios no lo ve nadie. A uno lo puede sentir, ¿no? Puede sentir su espíritu en nosotros, lo podemos sentir, pero no lo podemos ver. Hoy sé que no era Dios, que era el ángel de luz, Satanás. Y yo cuando abro los ojos, yo estaba sentado en la cama, como si estoy sentado ahora en la silla, y se me quedó en la mente que era Dios. No, no, nunca fue Dios el que me apareció esa noche, sino fue el ángel de luz, Satanás, ¿no? Grande cosa tenemos para tu vida, me dijo. Grande tortura tuve para mi vida, ¿no? De ese cara de chivo porquería, que es mi super enemigo, ¿no? Imagínese usted todo lo que uno pasa a partir de los 14 años, ¿no? Y no me da vergüenza contarlo porque es el milagro de Dios en mi vida, sentirme distinto, con atracción hacia otro varón, ¿no? Era chico, no sabía lo que me pasaba, tenía vergüenza, miedo, no sabía si contarle a mi madre, no contarle, no sabía, así viví, adolescente, me iba a bailar para sacarme eso de la cabeza, me tomaba cualquier cosa de bebida alcohólica, lo que venga, y así llegaba a mi casa también, ¿no? Eh, pero lo que no tenía era maldad dentro mía, yo no tenía maldad, lo que no sentía era maldad, o sea, pero, eh, pero yo no sabía cómo decirlo, no sabía cómo contarlo, no sabía, tenía miedo, vergüenza, eso es lo que me ponía el diablo en la cabeza, lo que me ponía Satanás en la cabeza, ¿no? ¿Cómo le habrá pasado mucho? Y bueno, cuando yo me acercaba a Dios, como vuelvo a repetir, yo iba a buscar a Dios en la iglesia católica, pero yo iba a buscar a Dios nada más, no iba a buscar ningún santo, nadie, ¿no? Yo iba a buscar la presencia de Jesús en mi vida. Sin saberlo, iba a buscar la presencia de Él. Y cuando yo la encontraba, todo eso se me iba de repente. Y así conocí a la madre de mis hijas, estando bien, me enamoré, tuve novio, nos casamos, tuvimos dos hijas. Todo fue bien durante muchos años, fue bien. Mientras yo estaba bien con Dios y estaba bien con la madre de mis hijas. Tengo dos hijas, una de 40 y otra de 30. Muy bien, muy bien. Nunca volví a sentir eso. El problema está cuando yo trabajaba mucho, mi mamá me había metido en policía cuando era joven, ¿no es cierto? O sea, ella me mandó antes de casarme y chao, ahí cana, vigilante, ¿no? Como quien dice. Este, y ya antes de eso, cuando yo hago el servicio militar, no, un miedo terrible, porque más allá
de qué es bueno el servicio militar para mí. Hoy lo digo, pero fue terrible por lo que yo me sentía, ¿no? Había un momento que Satanás me oprimía tanto y me hacía sentir eso. Disimular eso, ¿no? Disimular lo que me hacía sentir Satanás era tremendo porque yo veía que los chicos que se sentían así, igual que yo, al otro día no estaban más en sus camas. No sé si se los llevaban a los hospitales, no sé, no sé lo que pasaba con esos chicos, la verdad que nunca supe. eh, que se sentían igual que yo, pero ellos lo demostraban, y yo no, lo tapaba, yo no lo demostraba. Ellos sí lo demostraban, era como que no podían. Pero al otro día no estaban más en sus camas, no amanecían en la compañía que se decía, ¿no? Tremendo, ¿no? Y bueno, después salgo del servicio militar, empiezo a trabajar, mi mamá me mete en policía, no, antes de eso me pregunta qué me estaba pasando, yo le cuento, me lleva a psicólogo, psiquiatra, me empieza a empastillar y bueno, en un tiempo se me va y yo dejé de tomar las pastillas y empiezo a como que acercarme a Dios un poco más, ¿no? Así, no sé, de una manera que no recuerdo, pero bueno, de una manera que yo me acercaba a Dios. Y todo eso me va, conozco a la madre de mis hijas y nos pusimos de novio y me enamoré y nos casamos. Nos casamos. No pasaron 6 meses que nos casamos. Nace mi primera hija, hoy tiene 40. A los 10 años después nace mi segunda hija, Yelén, tiene 30. Para la gloria de Dios tiene 30. Tengo 4 nietos de ella y 2 nietos de la más grande. Mi nieta más grande tiene 18, ¿no? Eh, y bueno, pero en el 2000, fallece mi madre, para el 1 de enero, ya digamos del 31 al 1 de enero, fallece mi madre, ¿no? Para el año 2000. Y después fallece mi suegra y una hermana de la madre de mi cuñada, de la madre de mis hijas. Yo trabajaba mucho y eso nos fue distanciando y nos separamos de palabra. Después quisimos volver a reconstruir el matrimonio, pero no funcionó. También viene por una parte de hechicería que me hicieron contra la vida de la madre de mis hijas y contra mí. Que yo me di cuenta, sí, que vino por parte de brujería, sí, pero que yo podía hacer algo, no, porque si bien ya era Macumba, Kimbanda, pero no tenía la fortaleza en ese momento de la fortaleza que tenía esa bruja, que no hizo eso, ¿no es cierto? No tenía el rango, digamos, espiritual de esa bruja como para enfrentarla, ¿no es cierto? Porque hay rango espiritual en la brujería. ¿Por qué? Porque yo antes de separarme de la madre de mis hijas, había empezado a estudiar tarotismo, leer las cartas, eh, Umbanda, Quimbanda, en adorar todas esas porquerías, ¿no? Y después fui creciendo, ¿no? Fui creciendo en jerarquía, ¿no? Tremendo, tremendo porque cuando llega la separación de, de 80 y pico de kilos que pesaba, eh, cuando ya no se pudo arreglar más nada, de 80 kilos que pesaba, en un mes me fui como a 60 kilos, ¿no? Fíjese usted, ¿no? 60, de 80 y pico kilos que pesaba, me fui a 60 y pico. Voy a escuchar el testimonio de esta mujer en la televisión. Escuchaba el testimonio de esta mujer en la televisión y me hacía acordar el mío. Este,
ella decía, ¿no? ¿Cómo Satanás cierra la mente de la persona? Y es verdad, Satanás cierra la mente, va cerrando la mente de la persona, la va poniendo cautiva. Eh, yo entrenaba arte marcial, entrenaba boxeo, eh, y me acuerdo cuando me separo ya del todo de la madre de mis hijas, me voy a vivir a Buenos Aires, al Gran Buenos Aires. Ella iba entrenando más, ya que pesaba 60 kilos, pero seguía haciendo esas porquerías, hechicería, brujería. Y a la noche invocaba al espíritu de Brulín para ser como él. Y en lo que se basa en hechicería y brujería, se hace, se hace. Imagínese usted una persona de 60 kilos levantando una persona de 85, 90 kilos en el aire. Imagínese. Bueno, eso es lo que hacía, ¿no? Lo que Satanás hacía en mi vida. Por eso de hoy tenía preparadas las palabras, ¿no? De qué grande es Dios, ¿no? Qué grande es Dios cuando lo buscamos a Él, ¿no? Eh, qué grande es Dios cuando buscamos a Dios de verdad, ¿no es cierto? Por eso en Mateo 10, 32, 33 dice, a cualquiera, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también, perdón, yo también, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Está en Mateo 10, 32, 33. Yo venía pensando yo en estas palabras, ¿no? En estos versículos, en estos capítulos de Mateo, de Marcos 5, 19. Dice, habla sobre el endemoniado de Garadeno. Y eso me hace acordar a mí, ¿no? Me hace acordar a mí cuando yo llegué a la iglesia. Me hace acordar a mí cuando llegué a la casa de un hermano. Pero me hace acordar más cuando llegué a los pies de Dios, de Cristo, que estaba como el demoniado de Garadeno. Aunque usted no lo crea, estaba como el demoniado de Garadeno, que podía levantar, no sé, a dos personas juntas en el aire y no sentía nada, no me daba cuenta. No me daba cuenta. No me daba cuenta y convertido en otra cosa, ¿no? Eh, qué grande el Señor, ¿no? Y Marco 5:19 dice la palabra, dice Jesús al que había sido librado, ¿no? de ese demonio, de la legión de demonios, y se habla sobre el demonio Gadareno, dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo al que había sido liberado del demonio de Legión, ¿no? Llamado Legión, que fue echado a los cerdos, ¿no? Al acto de cerdo que se arrojó al abismo. Tremendo, tremendo. Eso me hace acordar a mí. Que allí estaba yo, con toda una legión de demonios en mi vida. Una legión de demonios tenía. Así estaba yo, como el demonio de Garadeno, aunque no lo crea. El que cree, el que pasó por lo que yo pasé, que me han dicho mucho, ellos creen. Y yo estaba como ese endemoniado, pero por la misericordia y la gloria de Dios fui rescatado por Él. Eh, y reconocer que Dios no es mentiroso. Después voy a hacer, Dios no es mentiroso.
están hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo, a ver, vi, no vi, pero sí vi milagro hecho por Dios a través de siervo, y vi el milagro de Dios en mi vida, ¿no? Y sí, no lo vi, pero sentí la presencia del Señor Dios Todopoderoso y de su Espíritu Santo confrontándome y diciéndome ahí en esa noche, un 18 de diciembre del 2021, hace 4 años atrás, diciéndome el Espíritu Santo, porque yo fui a buscar mi libertad. Yo fui a buscar mi libertad de toda una vida, ¿no? Y yo recuerdo que le dije, yo me burlaba del pastor, me burlaba de esta prédica del pastor, porque yo sabía mucho más de la palabra del pastor, y eso es verdad, porque Satanás se sabe la palabra de la Biblia mejor que a veces los pastores, ¿no? Y yo me fui a burlar del pastor y le decía a mi hija, vas a ver que yo 3 veces me quise levantar, las 3 veces una fuerza me sentó en el asiento y no me dejó levantarme. Y cuando el pastor termina de predicar, él dice, el altar está abierto para todo aquel que quiera pasar. Y yo me saqué los anteojos disfrazados de otra cosa y le dije a mi hija, vas a ver cómo le hago pasar vergüenza. Cuando yo me saco los anteojos y le doy los anteojos a mi hija, me quedé sordo, no escuchaba nada, pero yo agarré, pasé el pasillo para ir a enfrentarlo al pastor. Cuando voy caminando se me hace todo tiniebla, es un pasillo, se me hizo un pasillo, todo tiniebla. Cuando voy llegando ya veo toda oscuridad, pero otra fuerza, en vez de enfrentar yo al pastor, me manda hacia la derecha de la iglesia. Ahí fue cuando levanté las manos al cielo, como dice el Salmo 121, levantaré mis manos al monte, ¿no? Porque mi socorro viene de Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ahí levanté las manos al cielo y le dije, no sé lo que le dije a Dios, no sé si le pedí perdón, no sé si le dije, Señor, yo sé no sé, yo sé que tú no me mandaste así, Padre, pero no sé, caí de rodillas llorando, pidiendo mi libertad, y cuando me levanté cuando me levanté veía todo un boliche bailable. Veo los bailes hoy, así veía yo en la iglesia, adelante, en el altar, veía un boliche bailable, todo niebla, todo oscuro. Y cuando me estoy yendo, que llego ahí a la primera fila de la silla, ¿no? De los dos lados, a agarrar el pasillo para irme, otra fuerza natural me da vuelta y levanto los brazos hacia arriba, las manos, y, y pidiéndole a Dios que me rescate, pidiéndole a Dios, Señor, te pido perdón por haberte, eh, no sé, yo creo que le dije por haberte dicho por qué me mandaste al mundo así, yo sé que tú no me mandaste al mundo así, no sé, por haberle dicho a Dios que por culpa de él yo era así, ¿no? Como por culpa de él yo era así, que él, ¿por qué me mandó al mundo así? Yo siempre le pedía, le decía, Señor, ¿por qué me mandaste al mundo así? Yo no quiero ser así. No, y no era Dios el que me mandó al mundo así, venía por otro lado. Y nunca tenía respuesta, ¿no? Pero esa noche tuve la respuesta de Dios. Cuando yo levanto las manos al cielo, cuando yo me estaba yendo y esa fuerza me da vuelta, levanto las manos al cielo. Eh, y me ministra un pastor que en 2021 era recién levantado por el pastor que estaba, a pastor. Me ministra él, pero no me ministra el hombre, me ministra el Espíritu Santo de Dios, me confronta el Espíritu Santo de Dios, a ver si realmente yo buscaba. Yo sabía, conocía mi corazón, pero él quería saber si yo realmente buscaba mi libertad. Y me dice,
fueron las palabras así, no sé si fueron exactas, lo que yo recuerdo, me dice, mujer, tu pecado te han sido perdonados, puede irte en paz. Cuando me dijo, mujer, tu pecado te han sido perdonados, puede irte en paz, hermano, hermana, yo grité 3 veces confesando mi identidad, diciendo, yo no soy mujer, soy varón, 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 y caí boca para adelante, caí hacia adelante, tremendo, 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 porque el que me confronta a mí es el Espíritu Santo de Dios, y no el hombre. El que reconoce lo que yo era el Espíritu Santo de Dios y no el hombre. El hombre lo que ve, el hombre al no tener discernimiento, que vio una mujer, no vio un varón, pero el Espíritu Santo sabía, Dios sabía que era yo, pero necesitaba eh, decir yo quién era, declarar mi identidad. Decir, Señor, no, yo soy varón, varón y varón. 3 veces recuerdo que dije, soy varón, 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 y caí hacia adelante. Ahí empieza la obra de Dios en mi vida. Por eso la palabra de Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo no lo vi, pero lo sentí en mi vida, y oí cómo el Espíritu Santo me confrontaba a mí, ¿no? Tremendo, tremendo. En Romanos 3:22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y yo esa noche creí tanto en Dios, creí más de lo que creía, porque yo en el 2009, yo había tomado el camino del Evangelio con un siervo de Dios, que hasta hoy en día no hablamos, pero yo me bauticé en esa iglesia y fue lo más hermoso que sentí. Ahora podemos llegar a eso. Fue lo más hermoso que sentí en mi vida, el primer bautismo, ¿no? En puro invierno, una helada tremenda, una mañana, creo, tipo llegando al mediodía, pero un frío, ¿no? Y en el mar, ¿no? Me bauticé en el mar, pero no sé, yo no sentí frío. Cuando me metieron al mar, yo no sentí frío, no sentí nada. Cuando me sacaron del agua, que ellos me querían tapar la nariz, yo que a todos les tapa la nariz, no, a mí no, no me tape la nariz. Me metieron al agua, no sé, se me hizo como una burbuja. ¿Veo cuando me meten en esa cama para hacer la resonancia, qué sé yo? Bueno, así era todo así, era todo, no sé, yo era como que podía respirar bajo el agua, Aquaman, parece. No, gloria a Dios, no, 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 señor. No, pero, no, 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 no quería que me tapen la nariz. No, no, me hundieron para debajo y cuando me sacan. No, fue todo como que me rodeaba como un fuego bajo el agua. Y cuando me sacan, no, ahí donde estaba yo, cuando me sacan, el hermano que estaba conmigo, el siervo que estaba conmigo, dice, y yo hablaba en lengua, pero hablaba en lengua, no, nada, nada, no, lengua en lengua. Hablaba en lengua, pero cuando yo miro así, yo no entendía nada. Yo cuando miro así para arriba, abajo mío se había abierto el cielo, un sol tremendo, no sentía frío, nada. Cuando me voy saliendo, que llego a la orilla, y sí, ahí es como que el sol se tapó con las nubes. Ahí sentía un temblor, un frío tremendo, ¿no? Eh, pero grande Dios, porque yo ahí en ese tiempo me fumaba como 10 paquetes de cigarrillos, y cuando yo llegué a casa tiré todos esos paquetes de cigarrillos, nunca más fumé. Nunca, hasta un año y medio y pico me pasé sin fumar, por la gloria de Dios. Y ya me había puesto de novio con una chica en el 2010, una chica, digo yo, de mi edad, tenía 50 y pico yo en ese tiempo, 52, 53, me pongo de novio con una mujer. Conozco una mujer y me pongo de novio, ¿no? Fíjese como cuando estaba yo bien con Dios, Dios actuaba en mí,
¿no? Yo estaba bien, no me sentía nada de esa porquería que me sentía antes. Efesios 2, 8, Efesios capítulo 2, 8, 9, versículo 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, gloria a Dios, ¿no? Y sí, por medio de la fe somos salvos, ¿no? Cuando uno pone fe en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, somos salvos. Por eso yo, hermano, hermana, vos que estás atrás de esta pantalla, que quizás decís, yo no creo en nada, sí, yo creo a mi manera, pero déjame a mí, yo me voy a bailar, yo esto, el otro, yo te puedo asegurar que no hay nada más lindo que vivir sabiendo que por fe soy salvo, porque por fe soy salvo, si no hubiera tenido fe no hubiera sido salvo, no hubiera sido salvo, ni yo ni mi hija, ni mis nietos, no hubiera sido salvo. Y yo por fe fui salvo. Eh, y mi hija por fe fue salva. Y mi nieto por fe son salvos a través de mi hija, a través de mí. Y de nuestro Señor Jesucristo que está orando en nuestra vida, en la vida de mi hija, en mi vida. Poderosa palabra, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Grande el Señor, grande del Señor, ¿no? Gloria a Dios. Porque Apocalipsis también lo dice, 19:10 le dice, Dios está declarando a Juan, ¿no? En la tercera carta, a Juan le está declarando, Apocalipsis 9, 19:10, dice, dice Juan, está hablando de Juan, acá en Apocalipsis, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gloria a Dios, ¿no? Juan se estaba postrando, ¿no? ¿Ante quién? Se estaba postrando ante el ángel de Dios. Por eso el ángel de Dios le dice, no te postres, no te arrodilles, ¿no? Porque yo soy consiervo de tus hermanos, ¿no? De tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, le dice el ángel de Dios le dice a Juan, que le estaba revelando la profecía de Apocalipsis. ¿eh? Por eso Juan, la tercera carta de Juan es escrita Apocalipsis, la tercera carta de Juan. Poderosa la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ahí en el 18 de diciembre empieza mi libertad. ¿Cómo empezó la libertad de mi hija? El 16 de diciembre, obrar Dios en su vida. El 17 después llego yo a la casa de este hermano. Y el 18 Dios empieza a orar en mi vida. Pero de una manera tremenda, ¿no? O sea, no fue instantáneo, hermano, pero a ver, fíjate vos, por eso hay que tener cuidado, mucho cuidado a ver, eh, yo me di cuenta que, a ver, tengo que tener cuidado con lo que le digo por ahí a un joven, a alguien que me confiesa algo, alguien que me dice algo, tengo que tener cuidado con lo que le respondo. ¿Por qué? Porque, a ver, por la boca entra lo malo, pero por la boca se dice lo malo, y a veces llevamos a cometer, a volver a cometer ese pecado a la persona por
por decirlo, hablarle de una manera que no debemos hablar. Porque hay que tener mucho cuidado de cuando hablamos o le decimos algo a esa persona que nos confiesa algo, ¿no? Que quizás a nadie se lo confesó y se lo confiesa a usted, a mí, teniendo mucha fe en nosotros, quizá, pero buscando a Dios a través de una persona, como yo lo busqué a Dios a través de alguien, ¿no es cierto? Porque es verdad, lo busqué a Dios a través de alguien, pero Dios obró en esa persona para poder obrar en mi vida, como obró en la vida de usted, de mí, de cualquiera, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado cuando alguien viene y le decimos algo, ¿no? Y cómo se lo decimos. Este, porque en Pedro 2, en Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios, ¿no? ¿Quién te llamó hermano, hermana, vos de las tinieblas? ¿Quién te rescató de las tinieblas, de ese desierto, de ese pozo cenagoso? Quizás por años de tu vida, como lo hizo conmigo. Nuestro Señor Jesucristo, la luz, ¿no? La roca angular de nuestra vida. Romanos 8:28. Vamos a ir a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Romanos 8:28. 8:28. Romanos 8:28. Me equivoqué. Romanos 8:28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le voy a leer Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué termino con esta frase? Porque la palabra dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Hermana, si usted se siente llamado, llamada, no pida, no pida que se lo diga a alguien. Si usted se siente llamado, llamada para algo, para hablar, para predicar, llamado para interceder, llamada para interceder, para ministrar, no busque confirmación de nadie. Sepa que ese llamado, si usted ora y le pide al Espíritu Santo, sepa que ese llamado, si viene, ese llamado viene del Espíritu Santo de Dios, viene de Dios y no de otra parte. Pero usted tiene que estar seguro que viene de Dios. Más allá de ser pecador continuamente, ¿no? Yo soy pecador y lo confieso ante mi Dios Todopoderoso cuando estoy en mi aposento. Se lo digo. Y le pido todos los días de mi día, le pido fuerza, Dios mío, dame fuerza como el búfalo, úngeme con aceite nuevo y fresco, Señor, porque soy pecador, sácame esto, y sácame esto, y sácame esto, y sácame lo otro, Padre, porque sigo siendo pecador. Pero así todo, hermano, Dios
Dios me sigue utilizando en la vida de todo, en la vida de cualquier persona que se me pone adelante, en la vida cuando voy al mercado, cuando voy a esto, cuando estoy solo y se me pone alguien adelante, Dios me sigue utilizando. Y yo me pregunto, Señor, ¿por qué me seguís utilizando si sigo siendo pecador? Y el Señor me dice, lo más impuro, lo más injusto, lo más imperdonable utilizo yo para, inter- para, para utilizarlo. Eso es lo que me dice Dios. Lo que nosotros sentimos imperdonable, lo más sucio para el mundo, Dios utiliza. Dios no utiliza al sano, Dios utiliza al enfermo, al que está enfermo todavía, al que vamos a seguir enfermo. Porque seguimos luchando con algo en nuestra vida, seguimos luchando con el viejo hombre. ¿Eh? Pero Dios me sigue utilizando. Yo digo, Señor, ¿por qué me sigue utilizando? Porque tengo un propósito con vos, me dice su palabra. Porque el propósito que tengo con vos es grande. Por Señor, digo, ¿por qué yo veo lo que los demás no ven? Porque yo veo espíritu. Porque yo veo ser con los ojos cerrados. Porque yo veo y siento. Cuando los demás no sienten. Cuando yo veo que los demás en la congregación o en cualquier parte que están, no ven nada. Y yo veo. Pero ese es el propósito de Dios en mi vida. Para eso para eso Dios me llamó, para eso Dios me rescató, por eso pasé un desierto de 53 años de mi vida. Por eso pasé en ese pozo cenagoso por 53 años de mi vida. Porque es el propósito de Dios. Porque más allá de seguir siendo pecador, es el propósito de Dios. Porque más allá de seguir siendo pecador, sigo sintiendo, sigo viendo. Cuando voy a algún lado y la atmósfera está llena de tinieblas y esos espíritus están vagando, yo los veo, yo los siento. Cuando cierro los ojos, yo los siento. Estén adelante, estén atrás mío, yo los siento. Los veo. Los siento con el aroma. Porque tiene olor también. Y le digo, Señor, ¿por qué? Porque yo te elegí para un propósito. Pues yo no elegí al sano. Porque si tú eras sano, no pudiera tomarte como instrumento, me dice Dios. Por eso Dios me utiliza. Por eso veo lo que nadie ve. Por eso si un día le dije, Señor, haceme ver lo bueno y lo malo, y Dios hizo eso. Y hoy veo con los ojos cerrados. Hoy veo espíritu, veo las tinieblas que rodean a algunas personas en algún lugar. En la misma iglesia las veo a veces, ¿no? Las tinieblas, ¿no? Porque el Satanás es el primero que se sienta en la primera fila. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Satanás es el primero que se sienta en la primera fila. Por eso a mí no me gusta sentarme ni en el medio ni adelante, siempre me gustó sentarme en el fondo. Cuando más en el fondo mejor, así veo todo. Aunque lo siento igual, ¿no? Porque si estuviera atrás mío también lo siento, con los ojos cerrados y mirando hacia adelante, igual lo siento esa mala presencia, ¿no? Y enseguida estoy orando, estoy ministrando, ¿no? Para que eso se manifieste y salga del lugar o sea ministrado en ese lugar, ¿no? Que me ha pasado un montón de veces. Por eso yo le digo, Señor, ¿por qué me seguí utilizando si sigo siendo pecador? Porque me dice el Señor, si no seras pecador, si no estuvieras enfermo, no te puedo utilizar. Por eso te hice pasar 53 años en el desierto, 53 años en pozo cenagoso, ¿no? Pero estoy enojado con Dios, no, no estoy enojado. En un momento sí me enojé.
En un momento así, hace muchos años, muchos años antes de estos 4 años que pasaron, renunciando a los dones de Dios, ¿no? Me enojé mucho con Dios. Pero a ver, ¿por qué, hermano? No, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no llegaba mi libertad? Porque yo, donde yo me empecé a congregar, donde se congregaba mi hija, empezó mi hija también. ¿Por qué? A ver, yo tuve como 4 o 5 ministraciones, liberaciones, digamos. Eh, ¿Por qué yo no podía ser libre? Porque, a ver, primero, porque Satanás no me quería dejar. Primero, Satanás no me quería dejar, no me iba a dejar así nomás, ¿no? Satanás no me quería dejar, no quería que yo sea libre. Entonces, cuando Dios empezó a hacer la obra, mira qué astuto Satanás, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. A través de los hermanos empezó mujeres de la iglesia y de donde yo me congregaba, no voy a decir nombre, nada, mujeres de la iglesia me preguntaban si yo me sentía bien, si ya me gustaban las mujeres, ¿no? Yo en otro momento lo hubiera contestado de otra manera, pero yo le dije, me parece hermana que usted no vio el milagro de Dios en mi vida, ¿no? Usted no ve cómo yo estoy vestido, no ve cómo Dios me ha cambiado la vida. Yo le contesté así, pero me sentí herido. También de otro hermano, a ver, saliendo de una cadena de oración que me dice entregar el corazón a Dios. Entonces yo me pregunté, digo, si yo no le entregué el corazón a Dios, ¿a quién se lo entregué? ¿No? En esa noche estaba ese hermano que no voy a nombrar tampoco, estaba conmigo, que veníamos hablando con él y me dice, ¿cómo te va a decir eso? Y sí, yo no sé por qué me dijo, pero me sentí herido. Una noche que iba a la cadena de oración, eh, me encuentro con el pastor y el pastor también me terminó juzgando, digamos de otra manera, pero me terminó juzgando, me sentí herido. ¿Y cómo utilizó a esas personas Satanás? Para hacerme caer de nuevo. A ver, hermano, Satanás va a utilizar hasta el pastor, hasta el mismísimo pastor, si él no te quiere dejar. Satanás va a usar hasta el siervo más grande que tiene la iglesia, Dios, para hacerte caer, lo va a utilizar. Por eso yo hoy no le tengo, no le guardo rencor ni al pastor, ni a las hermanas, es lo que me dijeron, yo no guardo rencor, no guardo rencor porque si tuviera rencor Dios no estaría conmigo. Eh, pero Satanás utiliza muchas de esas personas para hacerte caer. Pero el problema está, a ver, yo tuve cinco liberaciones, sí, tuve más de 5 liberaciones. La última liberación recuerdo que yo, a ver, un día, no sé un día llego a la casa de mi hija y le digo a mi hija, le digo, por favor, hija, mirá, yo me voy a poner a orar, yo quiero que vos intercedas por mí, mi hija, pero los nenes dejaron allá. Entonces yo me puse, porque yo ya me venía burlando del pastor, burlando de todo, y yo me di cuenta que ya algo había vuelto a mi vida, ¿no? Me venía burlando del pastor, de la pastora, de los siervos, y yo al recibir todos esos ataques, ¿no? Digamos de Satanás, a ver si me sentía varón, si que le tenía que entregar el corazón a Dios, que esto y que el otro, del pastor y todo eso, entonces le digo a mi hija, yo me sentía muy, sabía yo lo que eso había vuelto a mi vida, a tomar, a querer tomar, o ya me estaba tomando. Le digo a mi hija, porque le intercede, yo quiero que intercedas, pero no ministre, no reprenda, le digo. Entonces, esa tarde, recuerdo yo bien, que yo agarro y me arrodillo, empecé a orar y mi hija empezó a orar, ¿no? A interceder con tanta autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso que le dio a mi hija, no porque sea mi hija, pero lo que le dio, ¿no? Esa de intercesora, ¿no? De interceder, ¿no? Ella tiene palabras, no sé de dónde la saca. Conoce mejor la Biblia que yo. Eso, pero ahora me río, ¿no? Pero esa tarde recuerdo que ella intercediendo, no sé, en un momento, no sé, habrán pasado 15, 20 minutos, ella nombró algo del Espíritu Santo de Dios y yo dije, pará, no, para ahí, no intercedas más, no ore más.
Y yo le dije, no te vas a manifestar en este lugar. Y me levanté, porque sabía que se iba a manifestar cuando mi hija intercedió, pero habló sobre algo del Espíritu Santo y el demonio que estaba dentro mira, esa legión que había vuelto a mi vida, eh, se iba a manifestar. Entonces yo no sé de dónde saqué fuerza, no te vas a manifestar, dije yo, te vas a levantar. Me levanté y le dije a mi hija, no, basta. Entonces mi hija lo llama al pastor, y el pastor al otro día viene él, va a mi casa donde yo vivía. Va a mi casa donde yo vivía, a las 3 de la tarde llega, estaba afuera, yo estaba esperando, estaba tomando mate, me recuerdo, adentro, pero no estaba afuera, estaba fumando. Y me llega el pastor con dos siervos, un líder y un siervo de un hermano, jovencito. El pastor se sienta, no sé, yo estaba sentado así, el pastor estaba sentado acá a 2 metros y el líder estaba sentado del otro lado de la mesa, más grande que esta, y el otro estaba al lado de la puerta, ¿no? Entonces, el pastor me preguntaba y yo le dije al pastor lo que me estaba pasando y que sí, que que yo me estaba como burlando y yo le decía que no era yo, que no me sentía bien. Entonces el líder me dice una cosa y cuando me dice esa cosa, yo no sé, ahí se manifiesta esta porquería que está dentro mía y en el termo, no sé, yo me acuerdo pero no me podía contener, no me podía contener. El pastor, no sé, el pastor en ese tiempo creo que pesaba 80 y pico de kilos, más grande que yo, o sea, era bajo, pero más corpulento que yo, los dos chicos también, los dos líderes también, pero para mí eran estos, hojitas de papel. El pastor fue a volar, no sé, como 3 veces contra la pared en el aire. No podría haber matado a los tres, ¿no? Porque no me podían agarrar, no me podía agarrar. Yo no me podía contener, no podía contener esa fuerza que estaba dentro mío, no podía contenerlo, lo quería contener y no podía, era en papel. Entonces recuerdo bien que viene este líder, que ya también había volado al aire, ¿no? Ese día, y me apoya la mano en el pecho y me habla en lengua, pero en lengua de Dios eran, no fueron cualquier cosa. Y cuando me apoya las manos y eso me quema el pecho y me tira al suelo, y yo lo insultaba, le decía todo, no me podía contener, hermano, usted no sé si quiere creer, créalo, si no lo quiere creer, no lo crea, pero no me podía contener. Eh, hasta que me dejó y le dice el pastor, ya está, déjalo. Eh, esa fue la última vez que fue ministrado por el pastor, o sea, en liberación. Este, fui ministrado en liberación por el pastor. Nunca más fui ministrado en liberación, ni con el pastor, ni con otro. Recuerdo bien que después de ese día dejé de ir a la iglesia. Eh, entro, caigo en un letargo espiritual. Tremendo, tremendo. Eh, cuando voy llegando a mi casa, eh, Dios me libera. Dios me libera dentro de mi casa. Eh, Dios hizo el milagro de liberarme dentro de mi casa. Lo importante, hermano, a ver, hermano, usted llegó a la iglesia. Si usted sigue turbado, sigue turbada, es porque
algo, algo en su vida, que usted hizo en su vida, no lo confesó ante Dios. Si usted sigue turbado, turbada, es porque algo no fue confesado ante Dios de corazón. Cuando guardamos ese pecado que pensamos que, no sé, escondía la lapicera de mi mamá o de mi hija abajo de la cama, ojalá, ¿hasta qué le va a hacer? Ese pecado que pensamos que no es nada, en un momento nos va a empezar a turbar, en un momento nos va a empezar a oprimir. Cuando pensamos que ese pecado, que pensamos que no es nada, que le escondí la lapicera a mi nieto, a mi nieta, ese pecado nos va a empezar a turbar, a oprimir, a querer provocar daño en nuestra vida. Y lo provoca, lo provoca. Por eso cuando usted, hermano, usted, hermana, va a recibir a Cristo con fe, con verdadera fe, debe confesar todos los pecados. Aunque usted diga, no, si este es un pecado pequeñito, no, confiéselo, hermano, hermana. Confiese hasta así le haya puesto, no sé, la traba en el pie a su hermano, a su hermana, a su nieto, a su hijo. Usted confiéselo igual, porque ese pecado es el que va a accionar, el que va a usar Satanás para, llegado un momento, empezar a turbarlo, empezar a presionarlo, ¿no? Empezar a querer cerrar la mente y entrar en su vida nuevamente. Entonces, no deje primeramente ese pecado que usted piensa, no, le escondí la lapicera a mi nieto, a mi hija le escondí la lapicera, no es nada. Ese pecado, más adelante, Satanás lo va a usar para turbarlo, para poder entrar de nuevo en su vida. Entonces debemos confesar continuamente nuestros pecados. Y si tenemos algún pecado que nos está oprimiendo hoy en día, yo le pido, yo tengo procesos todos los días de mi vida, hermana, hermano. Yo le pido a Dios que me dé fuerza como el búfalo. Le pido a Dios que me unja siempre con aceite nuevo y fresco, que me purifique. Porque sí que soy pecador, porque sigo pecando, porque siempre todos tenemos algo que sin querer o queriendo lo seguimos haciendo. Entonces Satanás lo que va a utilizar es ese pecado, por más que uno diga que es simple, para presionarnos, para intimidarnos. Por eso yo en el campo espiritual, en la guerra espiritual, hoy entiendo el propósito de Dios en mi vida. A ver, ¿por qué dije, Señor, ¿por qué me seguí utilizando? ¿Por qué veo lo que otros no ven? ¿Por qué veo lo que otros no ven? ¿Por qué siento lo que otros no sienten? Hace como, no sé, yo creo que 25 días atrás, antes que termine este mes, 20 días atrás, estaba hablando con un hermano, ¿no? Pero este hermano es un hermano así, que camina derecho, y yo le estaba contando por qué no me gusta ir al centro de noche, porque más allá que ya he pasado todo este proceso, ¿no? Hace 4 años, que ya estoy fortalecido espiritualmente, en un momento que yo le cuento a este hermano, como yo veía a ciertas personas, ¿no? Que pasaban por ahí, como yo las veía, ¿no? En un momento, usted fíjese cómo Satanás usa a cualquiera, no le importa. Este hermano me hace señas de jerarquía de brujo. Me hace un montón de señas de brujo
Y yo agarré y lo reprendí en el nombre de Jesús dentro de mí y me fui. Y después me puse a pensar, digo, no, no, digo, fulano no sabe nada de eso, él no salió de eso, él no sabe nada de eso, yo no creo que lo haya hecho a propósito, porque sentí el ataque del enemigo, sentí, era lo que yo hacía. Entonces agarro y, no sé, a los 3, 4 días lo voy a ver y le digo, hermano, vos sabés que, no, hermano, vos sabés que no sé en qué momento te pude haber hecho eso. Y yo nunca, ese, y por más que esté acá, yo no estoy mirando lo que hacen y todo eso. Yo me dice, en ningún momento. Y le digo, no, yo sé que vos no fuiste, le digo, pero lo que me ha hecho eran las cosas de jerarquía que yo hacía. O sea, la seña de jerarquía de mano de los brujos que yo hacía. Fíjese usted cómo Satanás utilizó a esa persona sin él darse cuenta tampoco, pero yo lo reprendí. Y me vine a casa y a los 2, 3 días fui, no, hablé con él y le dije, mirá, me hiciste así, así, yo sé que vos no lo hiciste, pero tenés que ponerte a orar y yo me voy a poner a orar. Y algo así hablamos. Y yo supe que él no fue, no lo hizo con maldad, ni tampoco lo hizo él. ¿Cómo utiliza Satanás a la persona que en un momento hasta se reía como hacía la seña, pero no fue él? Pues yo me di cuenta que no fue, yo lo reprendí en el nombre de Jesús y me vine para mi casa, más vale. A los 2, 3 días yo agarré, fui a verlo de nuevo y le dije lo que había pasado. Él reconoció y me pidió perdón. Yo dije, no, no, no. No tenés que pedir perdón porque vos no fuiste, le digo, hermano. Y después, bueno, un día esto tengo que, no, pero no, ya la fe ya terminó, pero algún día de esto vamos a hablar. Él se pensará que no fui por eso, no fui más por eso, no, pero no fui más porque no tuve tiempo, aparte los días feos, no. No fui más porque andaba de esto, de acá, para allá. Eh, Así que fíjese usted cómo Satanás puede utilizar a cualquier persona. Hermano, hermana, conté mi testimonio, no tengo vergüenza, yo no me deja avergonzar, así como lo contaron varias hermanas. Abortó una sierva de Dios de Chile, me contó la sierva de Dios de acá del Gran Buenos Aires. Lo escuché hoy de una sierva de Dios hoy en día, eh, que también le pasó casi lo mismo. Lo he escuchado de otro que también le ha pasado lo mismo. He escuchado de otro, Dios no nos deja avergonzar. Es testimonio vivo del milagro de Dios lo que usted está viendo acá. Este testimonio vivo del milagro de Dios, lo que usted está viendo acá, de aquellos que no pasaron esto, lo espiritual. Por eso yo tengo esas guerras espirituales y no me importa, vengan con que vengan, ¿no? Porque yo tengo puesto la armadura de Dios. Fíjese que tengo el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, los zapatos de santo evangelio y la espada de doble filo, el cinturón de la verdad, la espada de doble filo, que la palabra viva, eficaz y poderosa, ¿no? Del Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Así que pueden venir con cualquier cosa que van a rebotar. Por una puerta podrán entrar, pero por 7 saldrán corriendo, huirán, dice la palabra, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Grande Dios, ¿no? Por una puerta entrarán, pero por 7 saldrán huyendo, dice la palabra de Dios. Sí, es verdad, ¿no? Porque Dios pelea por nosotros. Nuestro Señor Todopoderoso es el que pelea por nosotros. No es con espada, no es con espada, sino con su Santo Espíritu, ¿no? ¿No? Así, ¿no? Gloria a Dios. Y bueno, hermano, hermana, para terminar, Dios lo esté bendiciendo, Dios bendiga a todos aquellos que estuvieron conectados. No sé quién, no sé, la verdad que no vi bendiciones a Jehová, elaboraciones, que esté bendiciendo. Y no le dé vergüenza, no le dé vergüenza contar el testimonio de Dios en su vida. Porque ahí, si usted no cuenta ese testimonio, usted no declara, no lo declara a nuestro Señor Jesucristo, que usted conoce a Jesucristo, usted que no lo declara, Jesús
no nos va a declarar delante del Padre. ¿Mm? No nos va a reconocer delante del Padre. Entonces a mí no me da vergüenza decir que Dios me hizo salvo, que Jesucristo reina en mi vida y en la vida de mis hijas, de mi familia. ¿Eh? Así que le doy toda la gloria y toda la honra a Dios. Así que para despedirme, hermano, voy a hacer una pequeña oración. Padre del cielo, Dios de la gloria, te pido, te doy gracias en esta noche, Padre, por tu palabra, por el testimonio en mi vida, Padre, por tu palabra, Señor, hablé, Señor, según tu Espíritu Santo me dio. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Padre. Te pido por mis hermanos de todo el mundo, de allá de cerca de la India, que me mandan mensaje. Te pido por esos hermanos que esté orando en sus vidas, Padre Santo, en todo momento, por, por hermanos de los países limítrofes, Padre, por hermanos de acá de Argentina, de todas las provincias, Señor, de acá de San Clemente, los siervos de Dios que estén acá en San Clemente, hermanos, hermanas, Padre, te pido por mi familia, por mis hijas, por mis nietos, por mi nieta, por su madre, Padre, por mis hermanos de sangre, hermanos de la iglesia, Padre, los hermanos de allá de la iglesia de Antioquía, María y Juan Astudillo, ¿no? María de su esposa y Juan de su esposo, eh, que hace 2 días falleció el padre de su esposa, María. Dios esté orando en su vida, fortaleciendo en estos momentos de angustia, ¿no? Porque son momentos de angustia. Eh, Dios esté fortaleciendo su vida, mis hermanos allá, de la iglesia de Antioquía, acá de San Clemente. Dios esté obrando en toda la iglesia, porque somos todos hermanos. No estaremos juntos en cada iglesia, pero seguimos siendo hermanos espirituales, hermanos en Cristo. Así que Dios, te pido que esté obrando en la vida de todos ellos, en cada uno de ellos. eh, y te doy gracias por tu palabra en esta noche, gracias por el testimonio de mi vida, el milagro que tú hiciste en mi vida. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Me estoy despidiendo, hermanos, hermanas. Tengan una noche bendecida, buen descanso, un buen fin de semana. Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga y será hasta, Dios mediante, será hasta el martes, ¿sí? Dios los bendiga mucho. Hasta luego.